En redes sociales. Buenas tardes para todos. Bueno, no sé, eso es tarde o... Noche, no vale ya. Pero ¿cómo lo transmite? Bueno, un saludo especial para todos ya. Un saludo especial para todos los amigos de Sábado Literario, a todos los internautas que siguen esta importante página. Mi nombre es Jaime Alarcón, soy candidato a la Asamblea Departamental por el partido de la U, número 57. Soy profesional en finanzas y negocios internacionales, tengo una maestría en políticas públicas y he desempeñado cargos en la Secretaría de Hacienda Municipal, en la Gobernación, en la Oficina para la Transparencia y la Gestión Pública, en el Instituto Popular de Cultura, he sido docente universitario, cargos administrativos en la Universidad Santiago de Cali, docente en la Universidad Tecnológica del Pacífico, Universidad San Martín, y aquí estoy compartiendo con todos ustedes para aclarar inquietudes y sobre esta apuesta de ser asambleísta o diputado de la Valle del Cauca. Bueno, voy a hacer la primera pregunta y siempre la hacemos a todos, ¿cierto? Bueno, dígame si usted ha leído el programa de gobierno de los candidatos. He leído el de la doctora Dilia. ¿Por qué cree que es la virtual ganadora? Porque tenemos algunas afinidades en el programa de gobierno y es de alguna manera quien considero que debe regir los destinos del departamento. Nosotros pensamos también en estas dinámicas que hemos tenido con aspirantes, con candidatos al consejo, a la asamblea. Teníamos unas preguntas muy precisas, porque en aras de hacerse elegir, pues queda muy fácil decir que el alcalde era el malo, que Jorge Iván es el malo en este caso, o que Clara Luz y todo eso. Entonces, ¿cuál es la función del asambleísta y del consejo? Es decir, ¿no es cierto o no que si a un alcalde le va mal, es que también le va mal al consejo? Y si a una gobernadora o gobernador le va mal, también le va mal a la asamblea, a los diputados. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, primero es que las funciones del asambleísta y el concejal, digamos que son muy similares. ¿Cuál es la diferencia? Que uno hace el control político al alcalde y el otro a la gobernación. Entonces digamos que aquí hay un paralelo y vamos a tratar como de condensar en los dos sentidos las funciones. Cuando hablamos del control político, es de revisar cómo ha sido la ejecución presupuestal, ¿sí?, de lo que asignó el alcalde para sus programas o sus planes dentro de su gobierno, ¿sí? Y lo otro tiene que ver sobre cómo ha sido la distribución presupuestal, cuánta plata le asignó a cada una de las líneas que determinó en su plan de gobierno, ¿sí? Y por último está digamos, la parte legislativa que tiene que ver. En el consejo se llaman proyectos de acuerdo y en la asamblea se llaman ordenanzas, ¿sí? Entonces ahí lo que se busca es determinar ya sean políticas públicas o algún tipo de normatividad o reglamentación para el beneficio de alguno de los sectores sociales. Entonces ahí lo que se determinan son reglamentos, seguimientos y condiciones para la implementación de alguna política pública o algún tipo de incentivo que se determine o que proponga el alcalde, ¿sí? Entonces, quien asigna el presupuesto es directamente el alcalde o el gobernador, por eso se le habla que son los ordenadores del gasto y nosotros simplemente aprobamos o rechazamos los valores que ellos presentan. Cuando se presentan situaciones de corrupción, digamos que sí puede ser en esa ruta, pues nosotros no somos directamente los encargados de decir si eso está bien ejecutado o no está bien ejecutado el presupuesto, porque ahí lo que implica o la entidad encargada ya entran lo que se llaman órganos de control, la Contraloría, la Procuraduría y la misma Fiscalía, ¿sí? Entonces, si algo no tiene el valor adecuado, no está en el resorte directo nuestro de si ese es el valor o no es el valor, ¿sí? Simplemente es cuánto se asignó para educación y cuáles son los programas que están en el presupuesto de educación, ¿sí? Si estamos de acuerdo o no con la partida que se asignó. Ya en la ejecución empiezan a jugar directamente otros órganos de control. Sin embargo, pues uno no puede ser ajeno a las denuncias o quejas que se puedan presentar
en la ejecución de la obra, en los tiempos de las obras, pues uno puede empezar a generar un control político sobre cómo ha sido ahí sí el desarrollo de ese programa. Pero básicamente lo que nosotros es aprobar o rechazar las partidas que considere el alcalde o el gobernador. Pero uno podría decir, ¿cierto? En el caso del municipio, los ciudadanos no solamente somos electores, sino que también somos contribuyentes. Entonces, al presentar tanto los planes de ordenamiento territorial, municipales y departamentales, al presentarse el plan de desarrollo municipal y departamental, y al presentarse el proyecto de presupuesto público, tanto municipal o departamental, uno podría argumentar, ¿cierto?, haciendo una analogía con el sector privado, que el alcalde y el gobernador funcionan como un gerente, ¿cierto? Y que el cabildo y la Duma o el consejo y la asamblea funcionan como una junta directiva, ¿cierto? Y entonces la junta directiva tiene la posibilidad de auditar esos tres documentos, ¿cierto? Y la Contraloría municipal y la Contraloría departamental funcionarían como un revisor fiscal, ¿cierto? Que eventualmente el revisor fiscal, el Contralor municipal y departamental, es elegido por el Consejo Municipal y por la Asamblea Departamental. Entonces, en ese sentido, haciendo eco a la pregunta de Danilo, ¿cierto? Existe una corresponsabilidad. Sí, por eso te digo, o sea, nosotros no somos del todo indiferentes al proceso de la ejecución de la parte presupuestal. ¿Sí? Nosotros lo que representamos es las inquietudes y las dificultades del pueblo, donde tiene que haber ese compromiso también de la sociedad y que se ha ido desdibujando y se ha ido perdiendo el espacio y la seriedad y necesidad de las famosas veedurías, ¿sí? Yo te puedo dar un ejemplo, un caso puntual, por ejemplo, que tiene que ver con algo que ha sido polémico aquí en Cali, el famoso partida presupuestal para la salvación del Mío, ¿sí? El alcalde presenta y dice, mire, esta es la apuesta mía y esta es la fuente de financiación. De ahí para allá la desagregación del presupuesto que se le aprueba, pues él tiene que decir más o menos en la distribución que se va a hacer de esa partida. Pero en el desarrollo propio de cada proyecto, pues queda de alguna manera difícil en que el concejal esté pendiente del 100% de esa ejecución. ¿Dónde jugaría un papel trascendental en la sociedad? En las famosas veedurías, ¿sí? Que de la veeduría exista una relación con el consejo y que haya unas denuncias y se presenten unas pruebas. O el otro papel que también pueden empezar a jugar, que son las juntas de acción comunal, las juntas de acción local. O sea, es que el Estado representa unos niveles jerárquicos donde busca acercarse al desarrollo y a la ejecución presupuestal. Y ahí es donde muchas veces se presenta la desconexión entre la base social, que es el ciudadano, el contribuyente, con lo que tiene que ver con los órganos de control legislativo o ejecutivo. Porque es que la duda sería, bueno, primero, pues gracias, candidato, por estar aquí en el espacio de Sábados Literarios. Aquí pues está familia y amigos, que cuente con el voto, ahí está. Gracias. Pero sí queríamos hacerle preguntas en ese sentido, políticas también, porque de todas maneras usted representa la nueva política por su juventud. Y lo que menos quiere uno como votante es que todo sea enmascarado y que sea simplemente retórico, pero cuando lleguen allá no hay ningún cambio. En estos días el señor Drangheta, creo que se llama, Jimmy Drangheta, el secretario de Seguridad. Decía que más o menos por qué lo iban a cuestionar a él. Y uno puede decir eso, ¿no es cierto? Si no está en los zapatos de él. Pero resulta que una de las funciones de los consejeros o de los concejales, perdón, es poder ejercer el control, pero tienen otra figura que es que lo pueden destituir o pueden hacerle, no sé cómo se llama, puede ser, no recuerdo ahora. Quitarle la investidura. Eso, o declararlo insubsistente, creo que es correcto. Entonces, si la seguridad en el municipio iba tan mal, y hay una percepción de la ciudadanía que la cosa va muy mal, y resulta que los concejales, esa es la función, no lo llamaron al orden, no lo llamaron insubsistente y lo dejaron pasar,
ya estamos ya en los estertores pues, de esta gobernación, de esta, de esta administración. Uno dice, ¿cuál es el papel entonces de ellos que nunca los llamaron al orden y lo declararon insubsistente, toda vez que los ciudadanos estaban cada vez más acosados por la inseguridad y por esa percepción de inseguridad? Usted, como alguien que va a representar algo más grande, que es el departamento, que también anda en términos de seguridad bastante mal, aunque yo sé que lo suyo es más en términos de la cultura, ¿cómo hacer para que ejerzan esa función? Uno sabe que ejercerla es, pero es que nos debemos también casi como los judíos que estábamos hablando anteriormente, es decir, esto es una solidaridad de grupo, y si ese pertenece a nuestro partido, pues lo sentimos, o sea, no le vamos a decir nada. ¿Cómo hace la nueva política, los nuevos políticos, para asentar esa cierta independencia a pesar de estar en un partido? Bueno, muy buena pregunta. Lo primero es que obviamente, como hablamos al inicio, lo que se genera es un control político sobre la evaluación en la ejecución y comportamiento de los funcionarios. Ahí se genera una presión para que finalmente quien ha sido el que lo ha nombrado es el alcalde o el gobernador, y quien declara la insubsistencia pues son ellos, que son realmente los jefes directos, ¿sí? Digamos que en el tema de nuestro modelo, pues lograr que alguien desde el consejo uno lo obligue o lo despida mejor es difícil, ¿sí? Quien finalmente lo puede hacer es el alcalde, que fue el que lo nombró, porque nosotros no nombramos los funcionarios, quien los nombra es el alcalde, y lo que uno termina ejerciendo es una presión, ¿sí? Para alcanzar los resultados o en la exigencia de los resultados. Entonces ahí lo que tenemos que empezar a trabajar es el acercamiento con la sociedad, y ahí empiezo a responderte la segunda pregunta. La estrategia que nosotros venimos optando para lograr generar esa independencia, a pesar de que estamos dentro de una misma estructura, por llamarlo de alguna manera, es que entendemos de que ser diputado, ser concejal, responde a un voto de confianza de una sociedad. Y quien nos elige a nosotros no es el partido, no es la autoridad por la cual va a dirigir el departamento o la región, sino que quien a nosotros nos nombra, más que nombrarnos, nos elige, es el pueblo. Y eso es lo que nosotros hemos venido trabajando. Por decirles que un representante sin respaldo de nada sirve. Yo puedo ser del partido de la U, ¿sí? Y de alguna manera eso lo que nos brinda es una cercanía el día de mañana con la doctora Dilian cuando sea gobernadora, y tener de gozar de cierta cercanía y amistad, donde uno le puede decir a la doctora, tenga en cuenta esto, corrija esto, ¿sí? Pero ante alguna dificultad que se pueda presentar, pues quien a uno lo elige es el pueblo, y quien a uno tiene que rendirle cuenta es el pueblo, ¿sí? Y ahí es donde yo digo, mire, cuando vamos a generar discusiones y debates con grupos poblacionales específicos, pues esperamos que en el caso mío no me dejen solo. Y no me dejen solo es que si vamos a tocar un tema de defensa de la madre cabeza de familia, pues ojalá en la Duma estén las madres cabeza de familia respaldando lo que vamos a proponer, lo que vamos a plantear. Que si vamos a hablar un tema de juventud, pues estén los entornos familiares o los mismos jóvenes respaldando lo que estamos haciendo. Porque yo creo que esa es la verdadera presión que tenemos que generar a la dirigencia política. Con todo respeto, se ha avanzado muy poco en las caminatas, protestas que se han hecho, ¿sí? Y yo creo que donde hay que generar el respaldo y la presión es donde se toman las decisiones. ¿Y donde se toman las decisiones? En la asamblea, el consejo, el congreso. Algo que sí le abono a Gustavo Bolívar, por ejemplo, por dar una de las cosas, es cuando él manifestaba, miren los congresistas que están aquí en el Congreso, quiénes son los que están votando y quiénes están haciendo parte del debate. Esa es la presión social, donde la gente sepa quiénes a quiénes eligieron y cuál es su función y su compromiso realmente. Y ahí sí toca empezar a generar esa diferenciación. Más allá de que seamos del partido de la U, quien nos elige a nosotros es el pueblo. El partido de la U termina siendo un requerimiento para uno poder desarrollar su derecho de ser elegido, de elegir y ser elegido, ¿sí? Entonces ahí es donde le hacemos permanentemente el llamado a los vallecaucanos, no nos dejen solos, los próximos 4 años necesitamos del acompañamiento de ustedes. ¿Y por qué el partido de la U? ¿Por qué el partido de la U?
Cuando a mí me hacen la invitación para ser candidato a la asamblea, digamos que es la primera pregunta que uno se hace. El modelo político a nosotros, como les decía ahora, nos obliga a tener un aval de un partido, ¿sí? Y aunque alguien puede decir, no, es que están los grupos significativos de ciudadanos, pues eso implica la recolección de firmas, implica un desgaste de tiempo económico, ¿sí? Y segundo, yo creo que hace falta también una parte de difusión y que la sociedad se comprometa a conocer estas nuevas oportunidades o opciones democráticas que dificultan que realmente puedan dar pasos a gran dimensión, ¿sí? Si nosotros analizamos los nuevos partidos o los que han surgido de manera alternativa, pues pocos pasan más allá de una o dos elecciones. El mismo modelo los termina moliendo y sacando del escenario político, ¿sí? Entonces, pues llegar y nosotros decir, vamos a crear un grupo significativo de firmas, pues primero no teníamos esa capacidad económica para decir, bueno, vamos a movilizarnos a recoger firmas, a asumir ese desgaste, que eso implica, como les decía, un tema económico, porque usted decirle a un joven, venga, recójame firmas, pues es dedicar un día, una semana, un mes, 2 meses a recoger firmas y nadie va a dejar de trabajar. Toca a uno pagarle a esa persona, ¿sí? O reconocerle algo implica de todas formas un desgaste económico. Segundo, el modelo también obliga a ciertos cumplimientos en los resultados, ¿sí? El famoso umbral, que es cuánto es la votación que debe sacar un partido para lograr la representación. Y en ese marasmo de partidos que tenemos hoy en día, pues va a ser muy difícil que estos nuevos partidos alcancen el umbral, que es el que determina que sí tienen representación en el gobierno. Entonces, por ahí dijimos no es la opción. Y luego empezamos a analizar cada uno de los partidos, ¿sí? Y finalmente tomamos la decisión por el partido de la U, porque más allá de la mala atmósfera que le han generado y los malos comentarios, hemos avanzado se ha avanzado en muchos procesos, ¿sí? Fuimos grandes gestores en lograr que Cali tuviera un centro de bienestar animal, que inicialmente se propuso como un hospital público veterinario. Hoy Cali cuenta con un centro de bienestar animal que fue gestado por uno de los concejales del partido de la U, ¿sí? Que dio la pelea desde hace 8 años para que hoy se lograra. Tenemos otro tema como fue lograr separar la tarjeta de crédito Crediuno de la factura de los servicios públicos, y eso me parece que es un respaldo y una respuesta a la comunidad caleña en que se le está mejorando la calidad de vida. Entonces, en la aprobación de políticas públicas, en todo esto yo creo que el partido de la U le ha faltado es una estrategia de comunicación de demostrar lo que se ha hecho y que no por uno podemos juzgarlos a todos, ¿sí? En todos los partidos vamos a encontrar personas con investigaciones que han sido juzgadas, todos tienen algo de corrupción, pero yo creo que tenemos que superar esa estigmatización y esa generalización. Entonces, por eso, esa es otra de las razones. Y la última, porque definitivamente es un partido que realmente nos puede dar la posibilidad de llegar a la asamblea. En ese análisis de partidos también analizamos la normatividad, y entrar en un partido que tiene una fortaleza electoral, pues nos da la posibilidad a nuevas generaciones de llegar, ¿sí? ¿En qué sentido? Pues que logrando unos candidatos una votación importante van a jalonar otros nuevos liderazgos, ¿sí? El último diputado, por ejemplo, en el partido de la U, en el actual periodo entró con 7.800 votos. Y en listas de otros partidos, personas que sacaron 15.000 hasta 20.000 votos, no lograron llegar a la asamblea. Entonces, aquí también es de estrategia, no es simplemente uno ir a cargar ladrillo, sino tener la posibilidad de estar en la asamblea departamental y ocupar espacios de poder. Yo tengo una pregunta, claro que ahorita, pues, por supuesto, el micrófono sigue abierto, y es, no podemos, o sea, ya nos aclaró usted, candidato, que los diputados no son unos invitados de piedra, ¿cierto? Tienen injerencia, tienen control, tienen regulación frente a lo que pasa. Pero hay cierta indolencia, uno ve, por ejemplo, en Tuluá. Tuluá hoy es un municipio que por lo menos, bueno, muchas otras cosas, pero para hacer política está tremendamente difícil. ¿Qué piensan ustedes como diputados para que esto no sea como el puente de Juanchito?
y que no sigamos narrando simplemente lo que pasa en Tuluá y cuál va a ser la injerencia de ustedes como diputados, más allá de algo específico que ustedes tengan, es decir, lo mío es con deporte, lo mío es con cultura. Al final el Valle del Cauca es con todos, y la problemática del Valle del Cauca es para todas las especificidades, pues, de los concejales. ¿Qué piensan ustedes de generar, cómo poner la mirada allá en ese municipio? Analizar las problemáticas de los territorios implica también un análisis global, ¿sí? Y más en un municipio como Tuluá, que es un municipio de primera categoría y tiene cierta autonomía en las decisiones y en la ejecución de procesos. Finalmente, también la gobernación no puede desconocer que es un territorio del Valle del Cauca que hace parte de los 42 municipios y hay que aunar esfuerzos para poder superar eso. Pero a su vez también tenemos que tener en cuenta que debe haber también una injerencia directa del gobierno nacional, que en alguna oportunidad ha sido muy flexible en las acciones de violencia. Aquí hay que realmente hacer un llamado a la unidad de toda la institucionalidad para poder sacar adelante estas dificultades en seguridad. La limitación en el tema, por ejemplo, de policías, es algo que no depende 100% ni de los municipios ni de la gobernación, sino un tema también del Ministerio de Defensa. Entonces, atacar problemáticas tan sensibles como esta implica realmente también un interés desde el gobierno nacional. Como asambleísta uno lo que puede decir es, bueno, ¿cuáles han sido las estrategias desde la Secretaría de Gobierno para ayudar y respaldar a los municipios? Pero también se tiene que hacer un llamado al gobierno nacional para que también ponga la mirada en esta situación tan difícil que afronta Tuluá y que lo ha afrontado Buenaventura y otros municipios. Aquí en Cali también pasa, yo no sé si es en todo Colombia, pero en Tuluá me han dicho, o sea, cada puesto de perros, cada puesto de arepas, cada tienda, hay que pagar un impuesto, o sea, estamos... Una extorsión, una ¿no? extorsión. Un impuesto, una Por eso, extorsión. Una vacuna. El impuesto No. estamos siendo conniventes con eso y hasta indolentes, o sea, ya lo como dicen por allí, lo vuelve uno paisaje. Tristemente en eso hemos caído. La falta de autoridad nos ha llevado a eso, una pérdida de respeto, a ser gobierno entre comillas de nadie y muchas veces maniatamos a la propia autoridad. Ahí yo creo que tenemos que empezar a corregir esa parte, pero tiene que haber una comunicación directa con el gobierno nacional, porque él también es responsable de estas situaciones que se afrontan en los territorios. No solo los gobernadores o los alcaldes son responsables. Pero digamos que ahora que usted subrayaba la importancia de la participación activa, ¿cierto? No la participación pasiva del ciudadano como elector, ¿cierto? Y del ciudadano, digamos, no huyendo, por decirlo de esa manera, de la tributación municipal, de la tributación departamental y de la tributación nacional, ¿cierto? Pero lo que es claro es que, digamos, el problema de seguridad en el caso del Valle del Cauca, ¿cierto? Tanto el municipio de Tuluá, el municipio de Cartago, el municipio de Buenaventura, ¿cierto? Y a mí me parece más dramático el caso de Candelaria, ¿cierto? Donde prácticamente la hectárea de tierra sembrada en caña de miel es la más costosa de las 220.000 hectáreas de caña de miel. El problema es que el modelo económico, ¿sí? O sea, ya no estamos hablando del presidente, del Congreso de la República, ni el Plan Nacional de Desarrollo, sino el modelo económico que se ha venido creando de privilegiar la gran minería, ¿cierto? De privilegiar los servicios de logística internacionales, hacen que las personas cada día tengan menos posibilidad de tener una fuente de ingreso. Entonces, esa fuente de ingreso es la que lleva a toda esta cantidad de ocupar el espacio público y de que los extorsionistas, el famoso crédito cuentagota, ¿cierto?, extorsione a quienes están tratando de improvisar su vida en el espacio público. Sí, eso que tú dices, volvemos al tema, es un respaldo a la institucionalidad. El tema de la minería ilegal necesitamos, es que quienes deben de generar la seguridad y la autoridad en las zonas rurales
tengan realmente herramientas y dientes para poder actuar, ¿sí? Yo creo que eso es lo que hoy adolecemos en el país, darle la oportunidad de que se cumpla con el mandato constitucional, ¿sí? Y es la defensa de los territorios, es el respeto por la autoridad y por la propiedad. Pero hoy en día nos ha cogido mucha fuerza este tema de la minería ilegal, el mismo tema del narcotráfico, ¿sí? Que es lo que termina permeando la sociedad y afectando la seguridad. Para nadie es un secreto que el tema del narcotráfico, de alguna manera alguien lo dice que va en decadencia por las famosas drogas sintéticas, ¿sí? Las drogas sintéticas hoy en día las fabrican en un cuarto en Estados Unidos, por lo tanto ya el tema del consumo de coca a nivel internacional tiende a bajar. Pero entonces ya esa estructura criminal de qué va a vivir, ¿sí? Y es donde volvemos al punto, necesitamos un respaldo a la institucionalidad para poder contrarrestar esta situación. Pero pues el déficit de policía, las dificultades que tiene el ejército para poder maniobrar, es lo que termina sucumbiendo en los territorios urbanos, lo que hoy estamos viviendo, estos índices de inseguridad. El tema del tráfico de las armas, la facilidad que hay para poder acceder a ellas, es lo que nos tiene en este proceso, ¿sí? Eso diría yo que es lo que habría que hacerle el llamado al gobierno. Bueno, Jaime, de todas maneras, muchas gracias pues por permitirnos estar aquí dialogando con usted. Y a mí siempre me ha preocupado algo desde muy niño. ¿Por qué la política nunca, los políticos nunca nos hablan de lo preventivo? Quiero decir con esto que es muy escaso la prevención en salud, la prevención en seguridad, la prevención en solucionar situaciones. Por ejemplo, a veces me pongo yo a pensar tan sencillas como los huecos. Yo lo he visto, es rarito el hueco de una ciudad que empiece grande. Empieza, digamos, de 1 centímetro, a la semana tiene 10 centímetros, al mes 20 centímetros. Pero si fuéramos preventivos, es decir, pues no sería más fácil venir a tapar el huequito cuando está de 1 centímetro. Bueno, eso en cuanto digamos, hablando, digamos, de Cali. De igual manera sucede en la seguridad. Yo me crié habiendo inspectores rurales, ¿sí? Donde cualquier queja, cualquier querella, por minúscula que fuese, se iba y se hablaba y era posible el diálogo entre dos campesinos o dos ciudadanos rurales. Ya definir el conflicto allí, y si se agrandaba inmediatamente pues estaba la autoridad municipal. No sé por qué el gobierno central quitó todo eso, ¿sí? y dejó al campo a la deriva, porque allí ya no hay, es decir, los carabineros visitaban el campo. Bueno, eso ya son macropolíticas, digamos yo. Pero ¿qué podemos hacer nosotros los ciudadanos en unión con los políticos para trabajar sobre lo preventivo? Si el puente se va a caer, pues toda la ciudadanía y los políticos, se va a caer el puente, pero arreglemos el puente. Pero todos los políticos nos hablan, es que nosotros venimos aquí a solucionar el problema de seguridad. Venimos aquí a que los niños no se nos mueran. Pero ya es como ejecutivo, no es preventivo. Ya están matando a nuestros niños, hay que ir a solucionar el problema. ¿Sí? Y si cuando mataron el primero, ¿por qué no fuimos allá? O sea, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos en unión con los políticos para que eso suceda? Si de pronto... Bueno, ahí, mejor dicho, sería un caso de tesis, porque cuando hablamos de las políticas públicas precisamente buscan atacar problemáticas, ¿sí? Lo que se logra identificar es cuáles son las situaciones o las dificultades que está viviendo la sociedad para tratar de corregirlas. Y en el tema de la prevención, pues digamos que sí tiene que ser un manejo directo, digamos, de quien va a dirigir una ciudad o un departamento, ¿sí? Que tengo que empezar a prevenir y corregir y a presupuestarlo, ¿sí? Además, hasta que no sale el problema, pues hay cosas que no se visibilizan, ¿sí? Porque ya luego analizar la causa de ese problema, y ahí es donde empezamos a atacar por medio de políticas públicas la consecuencia que causó esa situación para ver cómo la empezamos a corregir, ¿sí? Sin embargo, en el tema de infraestructura, pues sí es un caso directo de quienes ostentan cada uno de los espacios, de mirar de qué manera se puede prever estas situaciones, ¿sí? Si hablamos específicamente en infraestructura, pues es mirar, venga, ¿qué es lo que está ocurriendo con la malla vial? ¿Cuándo fue el último mantenimiento que se hizo? ¿O no vamos muy lejos? En el tema, por ejemplo, en Cali, ¿sí?
uno a veces ve unas calles vueltas nada, y uno dice, ¿por qué está vuelta nada? Pues resulta que hoy en día, para que el municipio pueda intervenir en la malla asfáltica y cambiar esa carretera o esa calle, pues tiene que haber un visto bueno en Cali. Y para que en Cali dé el visto bueno, tiene que decir que la cañería y el acueducto está en buen estado, ¿sí? Y hace cuánto no le hacen mantenimiento a eso, o sea, y se supone que eso tiene determinada su vida útil. Lo que nos ha faltado es tener unos dirigentes realmente comprometidos con la comunidad, y lo que bien decía, o sea, la sociedad tiene que empezar también a tomar acciones. Se supone que el cargo fijo que uno paga en los servicios públicos es precisamente con ese objetivo, de ir amortizando y generando un recurso para cuando se tenga que cambiar esas redes, pues se tenga el recurso, ¿sí? Entonces, si no se da ese proceso, la alcaldía no puede invertir. ¿Por qué? Porque si hace la inversión y a los 2 meses le da en Cali por cambiar la cañería, pues ahí queda eso vuelto nada. Viene, levanta el asfalto, cambia la cañería y entonces ya no hay presupuesto para volver a pavimentar. Entonces también ahí es una descomunicación y una falta, digamos, de compromiso entre las entidades. Pero ahí es básicamente en quienes rigen o quienes dirigen las entidades, digámoslo, del Estado, ¿sí? Y volvemos al punto, el tema de las veedurías son fundamentales, pero yo creo que son muy pocas las que sobreviven, por no decir que ya no tenemos veedurías ciudadanas. Y ahí es donde debe estar el compromiso de la ciudad. Ahí es donde no siempre tenemos que echar la culpa al Estado, porque con todo respeto uno muchas veces trata de buscar al culpable al Estado porque uno paga los impuestos, pero es que uno también es solidario y uno es responsable también de las cosas, porque es que es la plata mía la que yo tengo que cuidar, ¿sí? Entonces tenemos que empezar como a generar conciencia en que uno como ciudadano también denunciar y escoger a alguien en estas próximas elecciones el 29 de octubre, gente que realmente se comprometa a representar y defender las causas. Eso yo creo que puede ser el camino para empezar a avanzar en ese territorio. Jaime, ¿cómo definirías el Valle del Cauca en términos de cultura? O sea, ¿qué es el Valle del Cauca? Valle del Cauca es un diamante en bruto. Es un diamante que no lo hemos sabido nosotros aprovechar. Desde Buenaventura, desde El Águila, desde Jamundí, desde Florida, desde cada municipio, y ahora que he estado en este proceso de la campaña, nos damos cuenta del capital que tenemos humano y de producción artística. Y es uno de los llamados que yo le he hecho a la doctora Dilian, y es que el Valle del Cauca no puede seguir siendo un destino turístico suelto. Yo creo que tenemos que convertirnos en un destino turístico cultural, donde recuperemos la identidad de los territorios. Pradera es un territorio dulce, pero no encontramos realmente un desarrollo de ese potencial. Cerrito tiene talabarterías, es el municipio supuestamente reconocido por el Mecato, pero no, nosotros hemos potenciado eso y seguimos derecho, pasamos de Cerrito para Buga y nunca sabemos qué podemos encontrar en Cerrito. Lo mismo pasa con Buenaventura. Buenaventura es solo el puerto de paso para ir a Huanchaco y Ladrilleros, y no lo hemos nosotros aprovechado en las expresiones del Pacífico. Incluso por eso nosotros hablamos que hay que dignificar al artista. La Universidad del Pacífico debe tener la posibilidad de profesionalizar a estas personas. Debemos de tener el primer programa profesional en música folclórica y artes tradicionales y populares en el Valle del Cauca. Eso tenemos que trabajar, y que en cada territorio podamos desarrollar los potenciales propios del territorio. Un ejemplo típico, uno va a Buga, ¿sí? Los que somos creyentes, pues vamos a la basílica, estamos en la misa, rezamos 2, 3 Padre Nuestros, y uno dice, bueno, ¿y ahora qué hago en Buga? Y resulta que Buga tiene mucho por conocer, y aún así podemos desarrollar, por ejemplo, el turismo religioso desde el arte religioso, ¿sí? Entonces, quien llega a Buga, que podamos nosotros ir a un museo o a una galería de arte donde veamos arte religioso, y no solo verlo, el turista llega a consumir. Alguien me daba una anécdota en Buga y me decía, Jaime, es que aquí la gente viene con plata. Me decía, hay un ejemplo de una persona que tiene una pequeña tienda en un hotel tradicional y reconocido de Buga, donde cuelga collares que valen 2, 3 millones de pesos, y me decía, Jaime, ese collar no dura en la estantería, apenas lo está colgando, ya hay alguien que se lo está comprando. Entonces yo creo que lo que tenemos es que potenciar esas capacidades.
Si a una hora, menos de una hora está Roldanillo, tenemos el Museo de Roldanillo, tenemos los murales a cielo abierto que muchos vallecaucanos no conocemos, están en Roldanillo. Y si queremos seguir en el tema religioso, pues podemos ir a Ricaute, al Divino de Seomo, atravesarnos por Bugalagrande en la barca y hacer algún turismo diferente y empezar a generar realmente unos circuitos en las diferentes expresiones del Valle del Cauca. Quiero preguntarte, es que de esta gobernación que ya termina y la primera de Dilian, ella como que le ha puesto mucho dinero es al deporte. Y yo creo que el deporte, o sea, no es que no se le dé recursos, pero pues uno siempre pregunta, bueno, y eso sí deja dividendos, o sea, como una empresa que invierte en un producto porque sabe que lo va a vender y le va a dar una ganancia. Entonces, ¿cuál es la ganancia de un deportista? ¿Qué le va a generar esa? Incluso la semana pasada tuvimos a Paola y ella decía que era más alto el presupuesto para el deporte que el presupuesto para la agricultura. Que la agricultura sí debería de dejarle, exactamente. Entonces, bueno, del deporte lo que se ha buscado es desarrollar un tema del turismo, ¿sí? Uno pudiese decir, bueno, en gastarnos el presupuesto en recuperar los atletas que se han ido a vivir o a participar en otras ligas de otros departamentos, recuperarlos acá, es para tener un potencial y un referente deportivo tal y como hoy en día lo vive pues el Valle del Cauca y Cali. Hemos sido objeto o escogidos para como la sede de la selección de fútbol femenino, gracias al reconocimiento deportivo que hemos ganado. El tema de las competencias de atletismo, de ciclismo, o sea, digamos que seguramente en lo local uno no pudiese como dimensionar ese aporte y ese fortalecimiento económico en respaldar esas iniciativas deportivas, pero en convertirnos nosotros en ese referente nacional, ser campeones nacionales, pues es decirle a Colombia, nosotros tenemos infraestructura, tenemos capacidades para hacer grandes eventos deportivos. Recuerden que la única ciudad que ha sido aquí en Colombia sede de los Juegos Mundiales ha sido Cali. Hemos tenido, ahorita acabo de pasar, o estamos en la Copa Libertadores de fútbol femenino. Entonces, lo que se apuesta es a eso, a mostrar que nosotros respaldamos el deporte y hoy en día somos reconocidos como la capital mundial del deporte. Sí, bueno, pero usted nos acaba de decir pues que de pronto fortalecer pues la música cultural, o sea, toda esa riqueza musical que hay en el Pacífico. Y siempre hay un eslogan pues que me ha preocupado mucho a mí, que es Cali, capital de la salsa. Y nuestro festival más relevante pues es el Petronio Álvarez. Entonces, como esa contradicción. Y siempre pues he dicho que aquí somos buenos bailarines de salsa, pero no vemos escuela de salsa. Es decir, no tenemos, después del grupo Nietzsche, no tenemos un referente cultural en la música salsa que nos pueda representar a nivel internacional o para tildarnos de capital de la salsa. No sé. Ah, por eso. Bueno, ahí entras en un tema que, mejor dicho, claro, prepárense. O sea, no, por eso. Bueno, a enlazarlo con lo que decía el compañero Gustavo. Tú me preguntaste sobre el tema del deporte, yo te digo, de alguna manera, ¿qué nos ha aportado gastarnos esa plata en deporte? Pero de alguna manera eso no justifica que tengamos otros sectores de la economía, de entre comillas, un poco descuidados, ¿sí? Inclusive, por eso optamos nosotros en esta apuesta de la Asamblea Departamental. Primero estamos hablando de la educación, el fortalecimiento de la educación. Necesitamos una sociedad formada a nivel de bachillerato, a nivel técnico, tecnológico, profesional, porque es realmente lo que nos va a traer crecimiento y desarrollo para la región. Eso es vital trabajarlo, no lo podemos descuidar. Y el segundo eje que nosotros estamos trabajando es que tenemos que crear otro motor de desarrollo económico en el Valle del Cauca, y es el que queremos articular desde la cultura, ¿sí? Y es que hablar de cultura nos vamos nosotros a un mundo demasiado amplio, como lo comentaba el maestro. Nosotros no volvimos a escuchar a Guayacán, ¿sí? Porque la sociedad, nos falta educación para nosotros entender de alguna manera lo que significa el arte y la cultura, ¿sí? Aquí
preferimos pagar 10, 15, 20 millones. O alguien me decía que ahorita el palco, sin hablar mal de Karol G, un palco para ver a Karol G vale 20 millones de pesos. Pero a ellos, oiga, le pague una boleta por ver a Guayacán o por ver a Grupo Nietzsche, la gente dice, no, yo no voy a pagar poco de plata por verlo. O sea, tenemos que trabajar fuertemente en la formación de público para que valoremos lo nuestro, ¿sí? Aquí expresiones artísticas las tenemos todas, pero necesitamos valorar esa escuela de salsa, que los niños ensayan 3 veces, 4 veces a la semana, 2 horas, 3 horas por ensayo, que tienen que pagar o comprar un vestuario, que tienen que mandar a diseñar unos zapatos, que detrás de él hay un coreógrafo, que cuando hay una presentación está la maquilladora, que han gastado plata en transporte, que han gastado plata en hidratación en los ensayos. Pues nosotros como ciudadanos tenemos que reconocer eso y pagar la boleta por ir a ver ese espectáculo. Que también las empresas culturales o esas industrias culturales, como se hacen llamar, a veces se aprovechan de eso, pues es lo que tenemos que empezar a mediar. Y en ese orden de ideas lo que nosotros le apostamos y proyectamos es que Cali, el Valle del Cauca, al convertirse en destino turístico cultural, hay que generar unas alianzas público-privadas. Para nadie es un secreto que la gobernación gasta un presupuesto en publicidad para que el turista llegue al Valle del Cauca. Y no está mal, necesitamos que llegue el turista porque supone que el turista llega a consumir. Pero en ese llegar el turista, el primer sector que se beneficia, ¿cuál es? El hotelero y el gastronómico. Y en ellos lo que hay que enfocarnos es que parte de ese beneficio en que tienen ocupación del 85, 90, 100%, generen una retribución a la sociedad. ¿Y cómo lo tienen que hacer? Pues venga, contratemos los grupos culturales que hay en Cali o en el Valle del Cauca, generemos esa circulación y no pagarles con la empanada fría y la gaseosa caliente, que es lo que usualmente se le reconoce al artista. Yo creo que esa mentalidad hay que empezarla a cambiar y es pagarle lo que vale la presentación a ese grupo cultural. Que ahí es donde vamos a tener el secreto y generar otra dinámica. En la medida en que yo le pague una presentación a ese grupo musical o a ese grupo artístico, pues él va a generar una conciencia y un recurso para mejorar su show, para crear otras coreografías, para sacar otros vestuarios, para sacar otros zapatos, para contratar más al maquillador. Y de ahí para allá creamos todo un clúster y un desarrollo económico, que es lo que necesitamos. ¿Dónde tenemos el talento cultural? Afortunado o infortunadamente en los sectores populares. Y en los sectores populares es donde nosotros tenemos el caldo de cultivo para los proyectos negativos o todo el tema de la delincuencia. Entonces allá es donde tenemos que generar el impacto real respaldando al artista plástico, al artista de la danza, de la música. Y que como ciudadanía tenemos también que empezar a pensar en que hay que consumirlo. Hoy Medellín nos dio una ventaja grandísima, llega cualquier artista y llenan el estadio, llenan todo. Ellos sí han logrado decir a esa apuesta. Tenemos productores musicales vallecaucanos que se han tenido que ir a Medellín porque allá sí los contratan y les pagan lo que se merecen. Sí, lo que pasa es que uno quisiera pues ver un Valle del Cauca trayendo a su capital, pues digamos como una parte del Festival de la Bandola, una parte del Festival del Mono Núñez, porque en el mundo nos ven es como Petronio. ¿Por qué? Porque es la capital y reúnen un poco de gente. Pero, ¿y los demás qué? O sea, y Buenaventura, sí, claro, y Buenaventura es una parte o un municipio del Valle, pero el resto... entonces, ¿cómo? Para que nuestros niños se enamoren, a enseñarles a consumir cultura. Porque usted va, digamos, a Sevilla y le ponen un disco del Pacífico y ni fa ni fu. ¿Ya? Y perdóname la expresión. Tranquilo, pues no. Mire, usted me acaba de dar la razón a un gran sueño que es una apuesta ambiciosa. Yo sueño con que el Valle del Cauca tenga un festival, digámoslo, paralelo al Petronio Álvarez. ¿Paralelo en qué sentido? Pues realmente el Festival Petronio Álvarez es de música, ¿sí? Que se ha posicionado tanto y se han articulado otros sectores, el tema gastronómico, el tema del diseño de ropa, de moda, etcétera, etcétera, pero es un festival de música realmente y es su génesis. Entonces, no sé si lo podamos hacer ahora o empezar a avanzar en ese proceso, pero yo quisiera que tuviéramos otra especie de Petronio, pero donde cada día tuviéramos una expresión artística, un día de música andina, un día de música del Pacífico,
un día de tendencias, de nuevas tendencias de la música o de música latina, ¿sí? Y que este festival incluso se convirtiera en itinerante, que fuera por los municipios, un año en un municipio, al otro año en otro y en otro, y logremos visibilizar los territorios, porque eso que tú dices es muy cierto. El Valle del Cauca, lo que les decía, tiene una riqueza incalculable. Sí, pero no solo es visibilizar nuestros territorios, sino enseñarles a los niños a consumir cultura. Claro. ¿Ya? Oye, ahí lo que tú dices y lo otro que me olvidaba, yo no entiendo cómo Bogotá sí puede tener Salsa Fest, Rock al Fest, todo al Fest, y eso llenan y apoyan, pero eso desde ahí empezamos a crear esa cultura y a educar en las nuevas generaciones el tema artístico. Ahí es donde tenemos que nosotros copiar ese modelo en Bogotá, en el modelo de financiación, que la empresa privada también se motive a apoyar esta iniciativa, ¿sí? Otra de las apuestas que yo se la planteaba a un concejal, Cali por ser capital y hoy en día es distrito cultural, deportivo, de servicios, pero eso ¿cómo lo cogemos? ¿Sí? Burocráticamente todos se dicen yo soy del distrito y soy el secretario distrital de, pero venga ahí. Entonces lo que tenemos que generar es incentivos, y yo se lo decía a un concejal, ahí se la tiro a cualquier concejal que la quiera coger, porque me he reunido con el sector hotelero, o el sector no, con hoteles, ¿sí? No como gremio sino individual, y ellos me decían, Jaime, qué bueno sería que a nosotros nos generaran unos incentivos, por ejemplo en el tema de ICA, ¿sí? Para nosotros empezar a potenciar otras cosas y que empecemos realmente a desarrollar lo que dice el ser distrito deportivo, cultural, de servicios, aquí en Cali. Ahí tenemos que pensar en eso. Perdón, Jaime es tu nombre, ¿verdad? Sí, señor. Sí. Sí. Es que me asaltan algunas preocupaciones, como vallecaucano, como caleño. Es que tú, por ejemplo, estás hablando de proyectos culturales, y los proyectos culturales que tú hablas serían en buena medida, por lo menos así te lo entendí, serían en buena medida copia de algunos de los bogotanos. Cuando nosotros en algún momento fuimos epicentro de la cultura del país, es decir, cuando nuestra ciudad efectivamente era una ciudad pujante, hoy es una ciudad decadente, anquilosada, llena de mezquindad, por lo menos de los dirigentes. Los dirigentes no piensan en ninguno en grande, si acaso pavimentar una calle, una cuadra o algo así, son los proyectos que se presentan. Por ejemplo, y perdóname, tú nos hablas de proyectos que habría que copiar de Bogotá desde el punto de vista cultural, no sé si te entendí mal. Entonces, ¿cómo te digo? Esa ciudad decadente, anquilosada, que se muere al ritmo del río, de lo que fue el río, hoy ya no es río, hoy puja arrastrando un bollo. Nuestro río puja arrastrando un bollo, ¿no? Eso no es exactamente río. Y el río Cauca, la gran obra del río Cauca, hace 9 años le empezaron y todavía no se ve el otro costado. Entonces, en una ciudad así, donde no se piensa en grande, donde la gran mayoría de industrias, de comercio se ha ido, y los emprendimientos hoy son arepas de la esquina, areperías de la esquina, pero no hay emprendimientos en grande, no se piensa en grande en esta ciudad. Cuando uno oye en Medellín que vamos a construir tal coliseo que va a ser el mejor de Sudamérica, que vamos a hacer tal evento que va a ser el más importante de América. Y aquí uno ve los dirigentes nuestros siempre pensando en sentido parroquial. Entonces a mí me preocupa, como vallecaucano, como caleño, esa forma como se ha ido anquilosando la ciudad. Ya Barranquilla tranquilamente dijo que era la segunda ciudad de Colombia, o la tercera, o sea que nosotros vamos de no sé qué para el estanco. Entonces
Eso, y veo, pues supuse que tú tenías como un proyecto más en grande, pero los proyectos que tú, por lo menos nos acabas de presentar, son proyectos que serían fotocopias de algunos de los de Bogotá. Bueno, cuando yo digo que copiarlo de Bogotá, me refiero es al mecanismo de financiación, ¿sí? O sea, lo que yo quiero decir es por qué en Bogotá sí pueden organizar festivales en torno a los ritmos que hay y nosotros teniendo la riqueza no lo hemos logrado organizar. Y de alguna manera lo he empezado yo a investigar porque tampoco podemos inventar la rueda o inventar lo que ya está, ¿sí? Tú bien hablabas del liderazgo que tenía el Valle del Cauca y estoy totalmente de acuerdo, ¿sí? Pero lo que yo me refiero es cómo ellos sí han podido gestionar unos recursos para que haya una variedad cultural. Y de ahí para allá es nosotros mirar cómo empezamos a fortalecer lo nuestro y dar a conocer lo que tenemos, ¿sí? Porque eso sí es cierto, la dirigencia que hemos tenido ha sido muy miope y simplemente piensa en este gobierno o en la época que ellos van a estar y no proyectan a 10, 15 años. En eso estoy totalmente de acuerdo que tenemos que redimensionar lo que somos, que recuperemos nuestra identidad. El tema del festival de teatro, nosotros aquí en Cali hemos sido pioneros y fuimos líderes en el tema del teatro, en el tema del muralismo, o sea, el tema de las artes plásticas, nosotros en cine, o sea, el Valle del Cauca ha tenido una capacidad artística incalculable que se ha ido desdibujando por una falta de apoyo del Estado. Y lo que me dicen, consultando el éxito, digámoslo, de Bogotá en poder desarrollar estos programas, es también la falta de compromiso de la empresa privada. Necesitamos que empiecen también a ser parte de este gran resurgir y despertar del Valle del Cauca en su capacidad de producción artística, ¿sí? Tú lo decías, nosotros hace cuánto tenemos el tema del río Cauca y venimos hablando de la navegabilidad. Yo no sé cuántos años ya va a cumplir el centro comercial Río Cauca y ahí se suponía que eso iba a ser un puerto para que llegaran embarcaciones. Y primero se quebró el centro comercial, que en llegar al que sea una lancha ahí, ¿sí? Ahora afortunadamente desde la CBC se empieza a hablar de generar un ambiente de educación ambiental en el río Cauca y un tema de unos barcos y unas estaciones que se van a colocar a lo largo del río para generar educación ambiental. Pero necesariamente sí tenemos que tener y pensar en una dirigencia visionaria en lo que puede ser realmente el Valle del Cauca y recuperar su liderazgo y en el tema local lo que puede ser Cali, ¿sí? Yo lo que ahorita hablábamos al inicio es el fortalecimiento de los circuitos, la creación y el apoyo real por medio de alianzas público-privadas donde el sector hotelero y gastronómico empiecen a respaldar el sector cultural y artístico, ¿sí? Porque me reservo el hotel y me decía, ay, es que a mí no me interesa eso, yo más bien espero que la alcaldía o la gobernación me traiga los grupos gratis aquí al hotel, ¿yo por qué voy a pagar? Y yo le decía, pero venga, ¿cómo así? No, es que cuando es el mundial de salsa, entonces aquí la alcaldía me trae las parejas de baile y bailan, no me cuestan un peso. Cuando llega Petronio, entonces me traen los grupos de música del Pacífico gratis y yo no tengo que pagarlos. Cuando llega la feria de Cali, lo mismo, a mí me traen las parejas de baile aquí, se presentan gratis y yo no tengo que darles nada. Entonces necesitamos es crear una conciencia. ¿El presupuesto de cultura cómo lo ves? Si No. has leído lo de Dilian. Pues hay un apuesto importante al tema de cultura, pero sí tiene, el deporte sigue obviamente marcando la parada en inversión y ahí es donde queremos nosotros empezar a trabajar. Ahora hablabas algo del tema del emprendimiento. Yo soy de alguna manera un crítico ya al tema de Valleín. Valleín ha sido una estrategia exitosa que arrancó con la doctora Dilian, se consolidó con la doctora Clara Luz. Pero aunque sea una política pública o un programa, exitoso, necesitamos evaluarlo. Ya no es solo pensar en esa necesidad inmediata de la base de la sociedad, sino que también tenemos que pensar en el microempresario, el que genera 2, 3 puestos de trabajo, cómo le permitimos que realmente crezca, ¿sí? En ese apoyo que se le dio a esa famiempresa o ese negocio unipersonal, cuál fue el seguimiento y cuál ha sido realmente la evolución de ese negocio, ¿sí? Porque a veces también los dejamos solos y se ha convertido casi que en un existencialismo a esa persona.
Eso tenemos que empezar a evaluarlo y repotenciarlo, ¿sí? Valleín, por ejemplo, sacó convocatoria para atender, va a sacar, tiene convocatorias para barberos, peluqueros, constructor, y está bien. Pero el sector cultura, que beneficiamos no solo a una persona, sino que podemos beneficiar 6, 7, 8, 10, 12 personas, ¿por qué no pensar en crear un programa específico para el desarrollo de la cultura? Son de los llamados también que queremos hacerle desde la Asamblea a la próxima gobernadora o próximo gobernador. Qué pena. Patejo, ¿no? No, creo que ahora que usted subrayaba la importancia de partidos formales grandes, ¿cierto? Por aquello de la política electoral que requiere el umbral, que requiere el cociente, que requiere esto y lo otro, ¿cierto? Y no solamente eso, sino que requiere tener Senado, ¿cierto? Por aquello de la circunscripción nacional. Entonces hay un momento en que parece haber una relación, una contradicción entre lo nacional y lo territorial a nivel presupuestal, ¿cierto? Quiero decir es que la capacidad de crear el presupuesto municipal y el presupuesto departamental está demasiado limitada, ¿cierto? Por la manera como está organizada la tributación. Entonces, cuando usted subrayaba de que hay algunos elementos de política que son de carácter nacional, ¿cierto? Como el de la seguridad, que depende del ministerio, de su respectivo ministerio, ¿cierto? Y usted subrayaba la importancia de la cuestión de la educación y eventualmente el problema de pasar de una política de curativa en la salud a una política preventiva. Entonces uno podría decir, hay una concentración del presupuesto, ¿cierto? A nivel, por ejemplo, de defensa nacional, de defensa de la cuestión de la educación nacional, de la salud nacional, ¿cierto? Entonces, los municipios y los departamentos quedan constreñidos a la transferencia. Y la transferencia queda constreñida a la capacidad de gestión del Senado, no de la Cámara de Representantes, que es territorial, ¿cierto? Entonces, lo que yo llamaba corresponsabilidad es una manera como queda atado el gabinete ministerial, ¿cierto? Las respectivas comisiones del Congreso a nivel de Senado para aprobar el presupuesto nacional. Entonces, es muy poca el margen de gobernabilidad que le queda a los municipios y a los departamentos respecto a esas partidas gruesas. Entonces, las partidas de bolsillo minoritarias terminan en el asistencialismo y en el clientelismo. Ahí son dos cosas. Lo primero, tú acabas de hacer un análisis totalmente claro de las grandes dificultades que tienen los departamentos, es la limitación en las fuentes de financiación, ¿sí? Mientras los municipios tienen predial, tienen ICA, que son digamos fuentes representativas, la gobernación tiene unas fuentes demasiado limitadas, ¿sí? El tema del impuesto automotor, el tema de la estampilla, pues por el tema de los licores, otro tema por, hay unas estampillas, bueno, las fuentes son demasiado limitadas en la gobernación y hay una gran dependencia del sistema general de participación, que es lo que manda el gobierno nacional. Y la licorera del Valle no le deja. Sí, en la parte de licores, pues te digo. Y la cerveza también. Por eso, en la parte de licores, ahí está las estampillas que tienen que ver con eso. Y pues para tener que atender 37 municipios es muy limitado, ¿sí? Porque el tema de la educación se tiene que cubrir desde la gobernación a estos municipios no certificados. Entonces, inclusive se habla en algunas oportunidades y alguien habla incluso de eliminar la asamblea, porque no hay mucho de alguna manera en qué hacerle seguimiento. Entonces, ahí lo que tenemos que pensar nosotros es en la capacidad de gestión de los gobernantes. Más allá de la bancada parlamentaria, lo que el Senado pueda gestionar, es el tema de las regalías, o sea, es el tema de otras fuentes de financiación, vía proyectos en los ministerios, que necesitamos en los municipios dirigencia comprometida y que gestione, ¿sí? Pero en los municipios pequeños que tienen limitaciones,
pues el nivel académico es limitado y no tienen esa visión de gestionar recursos y todos se lo recargan a la gobernación. Ahí todos acuden donde el papá o la mamá gobernación para que les ayude y les financie y les desarrolle proyectos. Entonces eso sí es importante mirar cómo se empieza a corregir en ese modelo de distribución y concentración de los recursos. Además hay una ley que determina cuánto es el porcentaje para cada uno de los conceptos de educación, saneamiento básico, salud, y ahí no se pueden salir el gobierno nacional, el Ministerio de Hacienda. Perdón. ¿Y en qué sentido de pronto se puede presentar un proyecto ya no a los entes departamentales, sino nacionales, por ejemplo, a la Cámara o al Congreso en general, de descentralizar los departamentos, porque es que el grado de dependencia que tienen nuestras ciudades es cada vez mayor. Un pobre paciente necesita comprar necesita un doble de una EPS y tiene que pedirle permiso a Bogotá. ¿Sí? Necesita un médico especialista y tiene que pedirle permiso a Bogotá. ¿Cómo así que nosotros somos tan dependientes, somos tan de provincia, ¿no? O somos tan provincianos? Entonces tú necesitas que te respalden el teléfono, te contestan de Medellín o de Bogotá, ¿sí? Entonces ese grado de dependencia asusta en una metrópoli de quizás 3 millones de habitantes, porque aquí no se han contado nunca bien los habitantes de la ciudad. Entonces eso preocupa seriamente. Uno ve... Nuestro amigo que es experto en finanzas, ¿cierto? El problema es la unidad de caja de las respectivas EPS, ¿cierto? Entonces el gerente financiero, por respetar la unidad de caja, tiene que ir a consulta a la auditoría de Bogotá. A la auditoría. Mira, un dato que se me escapaba ahorita, ahí me devuelvo un poquito. Eso. Si nosotros comparamos el presupuesto de Cali con la gobernación, el presupuesto de Cali es el doble de lo que maneja la gobernación. Y la gobernación tiene que generar impacto en los 42 municipios, ahí sí se incluye Cali, a pesar de que Cali maneja el doble de presupuesto que tiene la gobernación del Valle. Imagínense cómo está de desequilibrado el tema. Y a eso sumémosle un tema, y es que en los municipios, pues como es tan pequeño, digamos, los entornos, entonces los alcaldes son muy temerosos a tener presión en la gestión de recaudo de impuestos. Entonces vaya, dígale usted un alcalde de un municipio como Cerrito, como, no sé, Pradera, que va Obando y La Victoria. Obando, La Victoria, El Águila. Dígale, vea, meta a la gente en un proceso de cobro coactivo porque no ha pagado impuesto de predial. Y a eso súmele pues los valores de predial, que son los recursos propios que puede disponer el alcalde. Entonces, ellos se limitan a lo que tienen ahí, a la proyección del que siempre paga y de pronto del pequeño comerciante o empresario que le aporta, ¿sí? Que esa ha sido incluso la eterna pelea en que Rosso se ha querido independizar de Palmira y no lo han dejado, porque es que la capacidad contributiva de Rosso es muy alta y eso le genera una dependencia a Palmira. Esa es la verdadera historia, porque Rosso no es el municipio 43, ¿sí? Y Jumbo, imagínense, Jumbo también es un municipio que tiene una fortaleza financiera, que tiene grandes empresas que son las que tributan. ¿Y quién le tributa a la gobernación? Y si la gobernación va a emitir o va a crear una estampilla, que era lo que antes se le da, entre comillas, la oportunidad, pues tiene que haber una ley que lo avale. ¿A qué ley se va a acoger para la creación de una estampilla? Entonces, ahí hay un desequilibrio que esa ha sido como la discusión de cómo fortalecer financieramente a los departamentos. Porque no es un problema de Cali, es un problema de los departamentos. Entonces, lo que les toca estar es atento a las convocatorias que sacan los ministerios para poder hacer gestión de recursos y no depender solo del sistema general de participación, que son recursos con destinación específica, que ahí no puede sacar un peso para otras cosas. Quería hacerte una inquietud. Buenaventura. ¿La gobernación puede hacer algo por Buenaventura? ¿O está muy lejos de...? Buenaventura, como Sí, Cali, es distrito y tiene de alguna manera su propia autonomía, pero eso no quiere decir que la gobernación no pueda invertir en Buenaventura, ¿sí? De que se puede invertir y se va a invertir, están todas las posibilidades, ¿sí?
hay que mirar es cómo desarrollamos realmente un ecosistema que permita despegar las capacidades de Buenaventura. El turismo, que es uno de ellos que se ha venido ahí como avanzando. El agua. Lo que les decía, el tema de desarrollo, el saneamiento básico, ¿sí? O sea, Buenaventura no tiene agua. Buenaventura tiene agua, lo que no tiene es acueducto. El No, eso, hospital. no tiene acueducto. Entonces, una ciudad que tiene, creo que 400.000 habitantes y un da- puerto. No da abasto, no da abasto para la... Entonces, No, ¿por qué eso no? tiene. Y creo que no esté mal, él recibe un pequeño porcentaje por lo que le entra al puerto, el 20%, no sé si el 20 o el 10% de los impuestos de aranceles. No, arancel no, porque arancel va directamente a la nación. Pero mira, el tema que tú tocas, más allá, vuelvo y te digo, es una autonomía que tiene como municipio, ¿sí? Entonces, se necesita la voluntad política del alcalde, tal como ocurre aquí en Cali, para que la gobernación pueda generar algunos impuestos en obras, ¿sí? Por ejemplo, en la alcaldía anterior, o en esta incluso, se alcanzó a vivir de que se querían hacer unas inversiones en comunas y el alcalde no quería dar los permisos, no quería dar las autorizaciones para que se hicieran las inversiones, ¿sí? Entonces queremos comportarnos como el terrateniente, donde este territorio es mío y aquí se hace lo que yo diga, y entonces no quiero que nadie me meta para que me lleve réditos políticos. Entonces eso también pasa por una conciencia desde la dirigencia política. Dos preguntas más suaves, ya no tan políticas. Ya ahorita ya es como diputado, que va a ser, ya es Cali y América, ¿no? Ya uno no puede tener una sola bandera, ¿o sí? Es que esa es la gran pregunta. Un gobierno progresista con la U, ¿cómo hace? No, una sola bandera es América o Cali, Deportivo Cali, América. No, yo soy caleño, ¿Cuál es el otro? pero aceptamos a los americanos. No, San Fernando. Y trajo usted El Cali está con San Fernando. la abundancia, candidato. Eso el pan lo dice multiplicar. Multiplicación de los panes. Eso es cierto. Ya, Sí, ¿no? vamos a hacer un break o finalizar si alguien tiene alguna otra pregunta. No, yo creo que está bien, o sea, los conceptos, pues él fue muy claro, es decir, a través de la asamblea no se pueden emitir proyectos, es simplemente control político, pero sí yo creo que hay ciertas ideas que a partir de allí se pueden Pero ya ir sembrando para... se presentan más preocupaciones más sobresaltos que maneras de entusiasmarse, porque por ejemplo, ahí me acaba de plantear que la asamblea de pronto podría desaparecer, ¿sí? Podría desaparecer por sustracción de materia, es decir, porque no tiene nada que hacer, eso, más o menos eso fue lo ¿Y no que tiene con qué hacer? ¿Con qué? Hay muy poco para uno hacerle como seguimiento, eso es lo que argumentan pues ciertos sectores políticos. Sin embargo, yo lo que diría ahí es una falta también de compromiso de la misma asamblea. Si bien es cierto... un ente burocrático apenas. Exacto, si bien es cierto, la función real es el tema de control político, yo creo que hay que también ser algo, como dicen, más dinámico, así como la política es dinámica, también ser un poco más propositiva y no simplemente limitarse a lo que le toca. Yo creo que eso es lo importante, que un diputado tiene que decirle, venga señor secretario, sentémonos, eso es lo que necesitan, cómo lo vamos a hacer y cómo lo podemos fortalecer. ¿Qué otras fuentes de financiación está buscando usted? ¿Cuántas convocatorias está participando? A nivel internacional, ¿qué gestiones está haciendo? Nosotros tenemos un acuerdo de paz, unos territorios considerados PEDET, ¿cómo podemos aprovechar eso? Para el fortalecimiento presupuestal, ¿sí? ¿Cómo jugamos con la bancada parlamentaria? O sea, ¿cómo generamos esos canales de comunicación ascendentes para mirar cómo transformamos el entorno? Y no simplemente como algunos diputados se han sentado a lo que mande la gobernadora o el gobernador, aprobar, rechazar y solo se limitan a eso. Entonces yo creo que ahí también hay que meterle una diferenciación y otra energía. ¿Usted ha tenido posibilidad de ver qué pasa con el Instituto Financiero del Valle, Infivalle, y qué pasa con Acuavalle? Bueno, el tema de Infivalle pues, es un instituto de financiación que le permite a los municipios tener ciertos recursos a unas tarifas especiales. Sin embargo, ahora se le quiere dar un vuelco adicional. La apuesta de la doctora Dilian es que Infivalle también permita facilitar el acceso al pequeño empresario, ¿sí?
a unas tasas preferenciales cercanas al 0% de interés, ¿sí? Generar otro tipo de mercado y de oportunidades para el mejoramiento y la promoción del emprendimiento y el empresarismo, ¿sí? Ahí yo creo que esa apuesta es interesante, de que el Estado de alguna manera vuelva a generar otro tipo de apoyos. Porque cuando uno compara con el caso de Antioquia, ¿cierto? El Instituto de Desarrollo de Antioquia, IDEA, y la capacidad de promover lo que usted dice, ¿cierto? O sea, son demasiado proactivos. Sí, a eso le está apostando ahora, abrir otros mercados. Hay mucha plata. Es que miren, no me acuerdo cómo era que me decían. Hoy tenemos tantos órganos de control que al político o a la gente le da miedo tomar decisión, ¿sí? O sea, hoy en día cualquier ficha que usted mueva va a ser objeto de una investigación. Y eso es lo que a la gente, se le llama a la gente o al ejecutor, le da miedo poder avanzar más allá. Porque no quiere someterse el día de mañana a una investigación. Entonces llega un momento donde el político le falta asumir ese riesgo. Y al asumir ese riesgo, ¿quién le va a ayudar a superar las consecuencias? ¿Sí? Y más en esta sociedad que todos salen y lo atacan. Y es que ¿por qué lo hizo y sabía que no debía hacerlo? Y entonces queda uno así. ¿Qué hago? Pero esos órganos de control entonces son amarraderos para el emprendimiento, pero no amarraderos nunca para que se incremente la corrupción, porque la corrupción crece a ritmos insospechados, ¿sí? ¿Y para qué sirven los amarraderos o esos órganos de control de los cuales tú hablas? ¿Para qué sirven? Una hipótesis es que en la medida en que no se hace control político, ¿cierto? La política se hace es a través de la Contraloría, ¿cierto? Por el problema financiero. Se hace a través de la Procuraduría por el problema administrativo o de las investiduras. Y se hace a través de la Fiscalía por el problema de carácter penal. Entonces, no hay debate político en los consejos, no hay debate político en las asambleas, no hay debate político en la Cámara de Representantes, y cuando uno tiene a alguien que quiere sacar de determinada parte, uno suelta las fieras, ¿cierto? Que es la Contraloría, la Procuraduría o la Fiscalía, que es una manera de hacer política, pero sin hacer uso del foro, o sea, sin ilustrar a la ciudadanía. Pero tengo entendido que para eso nacieron los cabildos populares, o cómo llama, bueno, ahora que las obras... Es que hay una desconexión de la sociedad. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas sesiones del Consejo de la Asamblea han visto ustedes? ¿En cuántas han participado? No le dejan entrar a uno. Hay veces lo dejan entrar, pero hay veces no lo dejan entrar. Porque no lo dejan entrar. El del Consejo es un poquito más grande. El de la Asamblea es una cosa chiquitica que uno cae y no apenas. Pero todas las están transmitiendo por Facebook, por Telepacífico. No, lo transmiten por internet, por Facebook, por las páginas institucionales, ahí están. Todas las sesiones son públicas, ¿sí? Entonces también, ahí está la muestra, o sea, también uno le falta decir, bueno, venga, ¿a quién hay respaldado yo? ¿Cuál ha sido la gestión de él? ¿Y cuál es mi argumento? ¿O para seguir votando por él o para votar por otro? ¿Sí? ¿Y cuál es también uno como sociedad comprometerse en hacerle seguimiento a eso? Yo creo que aquí, como les decía al inicio, pues hay que ponerlo en las dos caras de la moneda, tanto en el sector político como en el sector de la sociedad, ¿sí? Bueno, está bien, uno le paga a ellos o ellos tienen derecho a unos honorarios, unos salarios porque es el trabajo de ellos, pero es que también uno no se puede desconectar de lo que está ocurriendo en el entorno, ¿sí? Porque ahí sí vienen los famosos cabildos, ahí sí vienen las acciones que puede tener uno como sociedad cuando no está de acuerdo, ¿sí? Pero uno va a discutir temas y uno convoca a la ciudadanía y nadie llega. A propósito de eso, a propósito es, creo que eso es, no sé si esto con los concejales que ocurre eso, no sé si con ustedes los diputados también, que son unos salarios como mínimos. ¿Cómo hacen entonces para dedicarse a la política y hacer control y todo cuando el salario finalmente, por ejemplo los del consejo, dicen que son más o menos como 541.000 pesos por sesión o por plenaria? Y decía una concejal que vino aquí, Ana Erazo, va, reúnalos, va a que hagan plenaria. Entonces a ella le tocó pues hacer cantidad de cosas para poder vivir. En la asamblea también pasa lo mismo, o sea, como los salarios son buenos, ¿no? No,
Pues inclusive la única corporación que paga salario es la asamblea. ¿Ustedes Las son empleados demás- públicos o funcionarios? Somos funcionarios, Funcionarios. sí, pero es directamente la corporación, ¿sí? Porque hay una independencia, digámoslo ahí, como de poderes, aunque se asigna el presupuesto pues a la asamblea y lo mismo ocurre en el consejo. Pero en el consejo sí les pagan por sesión, dependiendo de las sesiones, pero ellos les pagan las plenarias y no estoy mal las comisiones y las extraordinarias. Y les dan creo que son 14 salarios mínimos, 14, 15 salarios mínimos para contratar un equipo asesor. ¿Eso cuánto es en...? 14 salarios mínimos. 14, Porque 15 aquí salarios mínimos. nos dijo la diputada que... Ah, no, en la asamblea sí, creo, no creo que es que mismo. son 5 salarios mínimos. En la asamblea, Y para el consejo son 14. son 14, 15 salarios mínimos. Para usted contratar un asesor. ¿O qué? Para que usted lo distribuya en un equipo asesor. O sea, usted mira cómo lo distribuye. O sea, un asesor, una secretaria y un mensajero. Sí, o pueden ser 3 asesores. O sea, si usted tiene para administrar ese presupuesto, o una sola persona y le paga eso. Yo quiero comentar algo, candidato, y lo siguiente, más que todo estrategias de mercadeo. Obviamente hablo de Bogotá, pero es que Bogotá es, en el contexto nacional, independiente, es una ciudad de 10 millones y tiene el 80% de la industria nacional, esa parte de toda la situación. Bien lo dijo el profesor, que Cali fue pionero en muchas cosas y lo es todavía, y en algunas está afianzando, pero usted también lo dijo, la asamblea debe ser propositiva. Debe ser una entidad que no tanto le llegue el gobernador y le proponga a ellos, apruébenme esto, apruébenme lo otro, y si les parece bien, y si no, de todas maneras ya tiene parte de la nómina comprada en cierta forma para que la aprueben, ¿no? Obviamente, eso es normal en política, cosa que no estoy de acuerdo, no es normal en mercadeo normal. Pero sí me parece que lo que usted bien dijo, propositiva, si una asamblea se convierte en propositiva, y aparte de eso, un terminito que está jugando mucho, disruptiva en cierta forma, ¿no? Dado que usted propone el cambio, aunque es una palabra ya está volviendo parte del paisaje y como una muletilla ya. Pero en cierta forma, de hecho, los que estamos con nosotros que ya estamos de salida como el cuento, pero sí creemos en ustedes porque proponen el cambio, no este cambio de ahora, no, es diferente el cambio, usted bien lo dijo, con proposiciones, con argumentos técnicos, con estrategias de mercadeo, con programas cada uno. Yo diría una cosa, en el caso ya concretando lo que quiero decir, y es que cada diputado, cada asambleísta debe tomar como bandera, como usted bien las tiene, las suyas, para apropiarse de ellas y proponerlas cada mes una. ¿Cuántos asambleístas hay? 21. 21. Póngale 2 por mes. Ahí están cubierto el año totalmente. Y hacen que Cali sea el epicentro. Posiblemente siga siendo Bogotá es el epicentro, Barranquilla es el epicentro, Medellín es el epicentro, como vieron acá. Obviamente, pero confluenciar esas entidades de afuera. Por ejemplo, yo le dije a usted llegar, creo, lo de basuras. Yo soy el de las basuras, amigo de su papá. ¿Por qué en este momento Cali no tiene cómo tener un botadero de basuras? Pues se lo mandó a Yotoco, y si Yotoco no tiene, pues se lo manda a otro, y así por el estilo. Aquí alrededor hay montes que lo tendrían que recibir. Yo estoy proponiendo otra cosa, es más, tiene 2 componentes más de los 11 que les hice llegar. Uno en Medellín, educación cultural sobre niños, con una app de juegos virtuales. Lo está haciendo Huila ya. Es decir, hay infinidad de soluciones que casualmente Cali las puede llegar a apropiarse de ellas. Bien, usted lo dijo también, hay que apropiarse, mirar y copiar lo bueno, volverse un poquito más eclécticos en ese sentido. Copiar lo bueno, no lo malo. Estamos copiando todo lo malo. Eso sí somos muy buenos para eso. Para copiar lo malo somos espectaculares. Pero lo bueno no. Entonces yo digo eso. Debe ser la asamblea, concluyendo, debe ser propositiva totalmente. Proyectos nuevos que generen beneficio para el departamento, no para la ciudad solamente. Mira, un botadero de basuras.
le ayudaría a todas las ciudades más circundantes de aquí el área. La cuestión cultural por salsa, es todo el valle. En Rosso, por allá en Sevilla, no saben ni qué es cómo me baila la salsa, no lo saben. ¿No? Lo saben en Buenaventura, es más de aquí. Entonces hay cosas que pueden ser no nacionales, pero sí regionales. Y en eso sí juega papel importante la Asamblea, en la medida, y pues termino con la palabra propositivo, y en cierta forma disruptivo, no tanto como dice el profesor o como decían ustedes, que pues si obviamente dice algo que no sea de la corriente política o del medio o del momento, pues ahí mismo empiezan a torpedearlo porque somos buenos también para eso, para darle candela a lo bueno. Entonces yo diría eso. Totalmente de acuerdo. Lo que necesitamos es una nueva generación con nuevas energías, con nuevas ganas que quiera impulsar una asamblea diferente, que desde la educación, desde la cultura, el desarrollo ambiental, el desarrollo agrícola, podamos encontrar o reencontrarnos con las fortalezas que tenía el Valle del Cauca. Esas son las apuestas que nosotros tenemos. Sobre todo agrícola, porque ¿cómo es posible que estemos importando comida, teniendo medio país sin explotar? Por favor, yo vengo de la Amazonia ecuatoriana y ya están haciendo cosas y van a hacer cosas y espero que las hagan porque me tienen que llamar justamente para eso, para empezar a explotar. Ese es el único país de aquí en la Amazonia que tiene entrada al Amazonas, el único país que la tiene. Y no solo eso, con la persona con la cual he estado hablando, de cultura vienen mucho, van a venir aquí. Ya están viniendo a ver danzas. Claro, ven unas indias bien hermosas, indígenas, perdón. Indias son los de la India. Indígena, bien bonita, bien agraciada, que dance para nosotros es un espectáculo porque no lo hemos visto. Sí, así es. No, digo, hombres y mujeres, ahora bisexuales, bueno, ¿Cómo hay? Entonces, binarios, no binarios, recontrabinarios. Todos y todes. Todas y todos, sí. Pero bueno, ya para terminar el tema político, pues como les decía, miren, cuando ahí me dicen el tema de la asamblea, pues aquí hemos discutido parte de las situaciones. Mucha gente me decía, Jaime, no me meta en la asamblea no tiene plata, la gobernación no tiene plata, es un puesto gris, pero en ese análisis y en ese proceso formativo, pues entendimos de que lo que falta es eso, como bien lo mencionaba el doctor, una irrupción, hay que marcar una diferencia, hay que armar, son equipos de trabajo, hay que realmente descentralizar la asamblea y es sentarnos a hablar en los municipios, ¿sí? Más allá de que los diputados lleguen de otros municipios a sesionar en Cali, acá no es donde van a resolver las problemáticas, hay que ir a las comunidades. Y eso es lo que le ha faltado a los asambleístas o diputados, que el asambleísta solo se concentra en Cali y con su estructura política y está dejando de lado las bases sociales. que van a cobrar el sueldo. Y eso ha sido para nosotros una fortaleza, dedicar el tiempo a hablar con la gente y escucharlos, ¿sí? Eso es lo que hace falta realmente a esta dirigencia política, es dejar de estar en los grandes salones, en las grandes aglomeraciones y sacar el espacio para hablar con la gente. Ese es el secreto. En conclusión, lo que tú dices entonces es que necesitamos una dirigencia que salga de la modorra, salga el nivel de confort, del entumecimiento a que está sometida y que estemos argumentando permanentemente. No, lo que pasa es que hay una cantidad de órganos de control que no dejan actuar al pobre asambleísta. No, hay una cantidad de organismos, una cantidad de organismos y de formas de maniatar el funcionario que hace que nosotros no podamos emprender nada que de alguna manera sacuda a esta ciudad de la modorra, del entumecimiento en que se encuentra, o esta ciudad no solamente la ciudad, sino el departamento, ¿no? Una ciudad que
vemos cómo agoniza todos los días y nosotros con las manos cruzadas. Vemos cómo agoniza todos los días y nosotros con las manos, ¿sí? Las manos totalmente cruzadas. Vemos que la Feria de Cali, al fin y al cabo que es la capital de la salsa, la Feria de Cali hoy es un epitafio. ¿Sí? ¿Qué viene a la Feria de Cali? No viene nada. Hoy tenemos un festival prestado, que sería de Buenaventura o sería de Tumaco, que es el Petronio. Es un festival prestado, no es nuestro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la Feria de Cali se extinguió. La Feria de Cali es un nuevo cadáver. Entonces ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos por este departamento? Solamente verlo morir con las manos cruzadas, tanto su dirigencia como la población, como el resto de la población. Es que vergüenza me da a mí. Candidato, propongan en la asamblea que aquí en Cali se haga una especie de comisión de sabios. Todos los que tenemos más de 55 años o 40, de 60 incluso, para asesorar la asamblea y aseguro que pero con el perdón de todo, de salida nomás. Mire, vergüenza me da a mí. Pero yo termino. Todo con calma. Vergüenza me da a mí. Vea, uno dice, necesitamos un nuevo liderazgo, ¿cierto? Necesitamos que la juventud estremezca a la sociedad civil. Pero uno se pregunta, ¿qué ha estado haciendo la Universidad del Valle, ¿cierto? Al establecer el BA, el pregrado, al establecer el MA, el máster, ¿cierto? Y al establecer los doctorados, el PhD, ¿cierto? En estos días se conmemoró el doctorado de química. Yo no sabía que había un doctorado de química. Azocaña se ha quejado de que él financia un doctorado en ingeniería química y que no salen los doctores en sucroquímica, ¿cierto? Entonces uno se pregunta qué pasa con la educación superior en la Universidad del Valle. Y el ICESI se proyecta como una universidad privada que está haciendo liderazgo, con papá e hijo, ¿cierto? Con don Francisco y con el niño Esteban. Y uno se preguntaría qué está haciendo esas promociones que están saliendo, ¿cierto? En BA, en MA y en PhD. Entonces, han estado saliendo, ¿cierto? Pero parece que todos se quedan con su bachillerato internacional y se quedan en multinacionales, pero no tienen territorio, no tienen arraigo. Sí, ahí tristemente seguimos viendo una desarticulación entre el sector privado, el Estado y la educación. Eso es lo que hace falta, que llegue alguien que logre articular todo. Mire, porque cada uno va por su lado. Y ya contigo iría la última pregunta. Cuando tú vas a los territorios, recoges las necesidades, o sea, estás en el detalle. Cuando vas al plan que tiene la futura gobernadora, si hay una conexión o le falta ese plan. Porque tú estás en el territorio. Sí, hay cosas, obviamente hay cosas que todavía le falta enlazar de una manera directa, ¿sí? Ahora, en un plan de desarrollo, en un programa de gobierno, pues de todas formas hay muchas cosas, digámoslo, como muy amplias, ¿sí? Que ahí es donde el día de mañana, cuando ella presente su plan de desarrollo, es donde tenemos que empezar a puntualizar cosas, a puntualizar metas, a puntualizar programas, planes, proyectos, ¿sí? Y a poner sus pequeños proyectos dentro del plan. Exacto, ahí es donde uno entra a jugar ese papel importante. Yo creo que es que usted también tiene que tener como bancada. Exacto, una bancada y un ponente que te ayude a meterlo, porque tú solo no lo puedes hacer, ¿o sí? Sí, obviamente es una posición que uno puede presentar en el momento, ¿sí? Y ahí es donde yo les decía ahora, un representante sin respaldo de nada sirve. Yo salir y pelear contra otros 20 diputados muy complejo, pero si ojalá lográramos realmente el acompañamiento social al momento de las discusiones, las cosas van a cambiar. Porque sí, claro. Para el día de las plenarias, ponerlos allí. Claro. Eso es lo que nosotros le estamos apostando realmente, que el día de mañana poder tener segmentadas las personas para decir, bueno, este es el tema agrícola, este es el sector agrícola, necesito que me acompañen, los invito para que sean en la asamblea, al menos en las redes sociales. Este es el tema de mujeres, este es el tema de madres cabeza de familia, este es el tema de dificultades cognitivas o físicas, RAM. Y que estés en los nanoproyectos. Ahí hay que estar.
Bueno, yo voy... Última pregunta que- No, no es Última una porque pregunta vea. como tal. Sí, no es una pregunta como tal, sino que a mí sí me da vergüenza cuando la aguapanela que hacemos en la casa la tenemos que hacer con panela caucana o del Huila. Y tenemos 23 ingenios, no sé. Eso era a mí. Muchas gracias por el momento, por el espacio. Les agradezco a ustedes. Y ya saben, a la asamblea U57. Listo. Muchas gracias. Pues. Bueno.